Bien sabrosito este tema de Yuri Ventura. Ya no estás, no estoy contigo. Un tema que nos permite iniciar de esta manera esta edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde del día de hoy. Con mucho sabor tropical. Iniciamos esta edición que trae, miren, noticias, comentarios, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1160 AM Radio San José de Cúcuta, emitiendo desde esta ciudad, desde Cúcuta para el mundo. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan, y buenas tardes a toda esa amable audiencia que está ahí en este dial, en el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a John Camacho, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Bueno, y el gobierno de Guaidó ha rechazado las acusaciones del gobierno de Bolivia en su contra y lo hace a través de un comunicado. Él afirma que el presidente Juan Guaidó rechazó las acusaciones de un funcionario del gobierno de Bolivia, quien afirmó que uno de los representantes del dirigente opositor en el país se apropió de vehículos que se encontraban en la Embajada de Venezuela en La Paz. Dicho funcionario pertenecía al régimen de Maduro y estaba a cargo de la ex embajadora Crisbeli González durante el gobierno de Evo Morales, explica el documento. Es decir, quien se roba estos vehículos son funcionarios de la administración Maduro que estaban cuando el gobierno de Evo Morales. A continuación leemos parte del comunicado. El gobierno legítimo de Venezuela, de la República Bolivariana, expresa su categórico rechazo a las acusaciones emitidas por parte del ministro de Gobierno de la República Plurinacional de Bolivia, Eduardo del Castillo, en las que pretende culpar a nuestro gobierno encargado de un caso de corrupción cometido por el régimen de Nicolás Maduro en dicho país. El ministro del Castillo aseguró en rueda de prensa que el exfuncionario de la embajada César Hernández se apropió ilegítimamente de 4 vehículos realizando la falsificación de testimonios de compra y venta y comercializó ilegalmente los mismos. Tal como queda demostrado, este funcionario pertenece a la administración del régimen de Maduro y estaba a cargo de la ex embajadora Crisbeli González durante el gobierno de Evo Morales. Así que esta es la situación que se presenta. No hay nada que ver, no tiene nada que ver la administración Guaidó con este robo de estos vehículos y más bien es todo lo contrario, un funcionario de la administración de Maduro que desvalijó equipos de la embajada de Venezuela en Bolivia y de sus activos y que fue denunciado por el gobierno de Juan Guaidó ante la entonces presidenta Yanine Áñez, contando hasta 89 vehículos que fueron hurtados o violentados por parte de funcionarios del régimen. Y las denuncias estaban en la Procuraduría Especial de Bolivia. Así que, bueno, escupieron para arriba y la saliva les cayó en la cara. Y en otro orden, el gobierno siempre aplica la culpa a otros, menos que ellos tienen la culpa, y el chavismo dice que nuevamente la falla eléctrica nacional es por otra arremetida. Luego de que se presentara esa nueva falla eléctrica nacional, el chavismo aseguró que trabajan para restablecer el servicio y manifiesta que se debió a otra arremetida. Y a través de la cuenta en Twitter, el Ministerio de Energía Eléctrica escribió que las autoridades se encuentran supervisando y monitoreando las maniobras que realizan los equipos desde los centros nacional de despacho. Ellos mismos han agregado que se disponen a restablecer el 100% del servicio en la región suroccidental. Tras una nueva arremetida contra este sistema, el Sistema Eléctrico Nacional, en este momento pues se realiza esa supervisión. Además, se busca que se reactive al 100%. Esto es lo que ha venido informando el Ministerio de Energía hace unos cuantos minutos. Bueno, pero es que no les da vergüenza. No, en absoluto. No se les cae la cara de vergüenza. Porque vamos a suponer que fuera verdad lo que ellos dicen, que es un sabotaje. No han sido capaces
nunca, durante todos estos años, de generar medidas de control que eviten esta situación. O son mentirosos, que yo creo que es esa la vía, o son incapaces de atar, son tan incapaces que cualquier cosa les queda grande. O sea, escojan qué quieren ser ustedes, o mentirosos o incapaces, porque no hay explicación para que el sistema eléctrico nacional esté en estas condiciones, y menos que cada vez que se cae el sistema eléctrico nacional tenga la misma excusa. Ahora, ¿por qué iban a sabotear nuevamente el servicio eléctrico? ¿Qué acción tienen que calmar o ocultar para que no se dé? Porque supuestamente la anterior es para lo de las elecciones de Barinas, la otra porque el señor Alezahag, y así siguen. ¿Esta por qué es? Sí, no tienen ninguna explicación lógica. Es más, nunca muestran pruebas del supuesto sabotaje. No se entiende en qué consiste ese supuesto sabotaje, si es un sabotaje de destrucción de sistemas de tendidos, de caída de torres, de ataque directamente a la infraestructura de generación eléctrica, ataques cibernéticos. Nunca se dice absolutamente la razón, nunca se muestra los daños y nunca se concluye ninguna investigación. O sea, por eso que yo digo, o son muy mentirosos o son extremadamente incapaces. Escojan cuál de las dos visiones quieren tener en relación al tema eléctrico nacional. Y a esta hora en Siempre Venezuela Siempre vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales, Carlos Uzcategui, El Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Si no nos ha escuchado, se le ha ido el programa por otro lado, pueden escucharnos, leernos y, por supuesto, detallar todo en la www.siemprevenezuelaweb.com y, por supuesto, en nuestras redes sociales. Saludos, Alan, saludos, Nancy. Ya hoy con un tema muy diferente. Derechos humanos en Venezuela. ¿Existe? No lo creo. Tenemos el caso de muchas personas que están detenidas por cualquier cosa, donde hoy muchas fundaciones, ONG y por supuesto asociaciones de derechos humanos los tienen silenciados. No pueden hablar, no pueden ni siquiera ir a un retén policial o a un retén militar para defender los derechos humanos y convalidar la realidad hacia su familia. Es muy lamentable lo que está pasando en este momento. El defensor de los derechos humanos, Tarazona, hoy detenido. Pero veamos este video donde se está reflejando la realidad. Javier Tarazona, secuestrado por defender los derechos humanos y la participación ciudadana. Javier Tarazona, profesor universitario, especialista en temas educativos, activista y director de Fundaredes, está secuestrado por el régimen desde el 2 de julio de 2021. Su único delito es denunciar un hecho cierto: la presencia de grupos irregulares y guerrilleros en el estado Apure. Estos grupos están aterrorizando y asesinando a la población civil, creando una espiral de desplazamientos y violencia indescriptibles. Por este hecho, los jerarcas del régimen comenzaron su amedrentamiento y persecución. En la ciudad de Coro, Tarazona fue secuestrado por el SEBIN. Sus audiencias han sido diferidas una decena de veces y no ha tenido derecho al debido proceso. Sus familiares y abogados han denunciado que su estado de salud en reclusión es delicado. Esta detención arbitraria ha sido repudiada nacional e internacionalmente. El Foro Penal, Provea, Amnistía Internacional y la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, así como decenas de organizaciones y defensores de derechos humanos, piden todos los días su libertad. A pesar de los atropellos, Fundaredes continúa con su labor en defensa de los derechos humanos y por la participación activa de la ciudadanía. Liberen a Javier Tarazona. Cabe recordar también que la situación de un país ha venido destruyéndose lentamente. Bueno, recordar es vivir. Hoy tendremos una remembranza a los retros del hombre que el venezolano no lo entendió. Se trata del político, abogado, escritor y por supuesto programador de opinión de Venezuela,
Se trata de Carlos Rangel en una entrevista que le hiciera Marcel Granier hace unos años. Y fíjate que fue el profeta que nadie entendió. Veamos este video. Y la otra cosa que yo quería decir antes, que dije, la diré luego, es que una de las razones por las cuales todo el mundo quiere huir de los países comunistas no es solo la pobreza, sino la falta de libertad. Ahora, hay una conexión exactamente discernible entre la omnipotencia del Estado y la falta de libertad. Allí donde el Estado es dueño de todo, no es sino un empleador, y nadie puede cambiar de empleo ni renunciar, y finalmente los gobiernos terminan por cerrar las fronteras para que la gente no huya. Una cosa de la cual no se dan cuenta nuestros dirigentes políticos es que por la vía que nos han traído están amenazando no solamente la economía, que ya está en ruinas, sino amenazando la libertad política en Venezuela. Si continuamos dándole al Estado, o si tolerando la omnipotencia del Estado en Venezuela, llegará el momento en que nadie se atreverá a disentir de los gobiernos, en que decir estas cosas que estamos diciendo esta noche Marcel Granier y yo en este programa sería peligroso. No hemos llegado allí, pero tenemos el ejemplo. México ha retrocedido por la misma vía del capitalismo de Estado más atrás que nosotros. En México el gobierno intimida a la gente. En México, cuando hubo la crisis económica reciente, muy parecida a la de Venezuela, los empresarios se atrevieron a publicar un comunicado y casi los meten presos. Aquí no hemos llegado todavía a eso, pero si el Estado continúa concentrando poder, en vez de ponerse la clase política como meta prioritaria, desconcentrar el poder del Estado, llegaremos a no poder hacer programas de televisión como este. Bueno, como lo dijimos, el profeta que nadie escuchó. Una retrospectiva muy importante para la nueva generación de nuestros venezolanos, nuestros hijos, nuestros nietos y por supuesto a la historia de Venezuela. Bueno, ya última hora en nuestro país, Venezuela, apagón general. Hasta el momento se desconocen las causas y cuántos estados han sido afectados por este nuevo apagón, del que ya se conoce que son Táchira, Mérida y Trujillo que forman parte. Según @Derek Blanco, varias zonas del interior del país, entre ellos algunas zonas de Maracaibo y San Cristóbal, sin luz, luego de mega fluctuaciones. Lo informa Infovía y @Alertas24 Venezuela. Justo ahora también nos envía un mensaje donde reportan las fluctuaciones eléctricas en el Zulia y Lara, mientras Mérida está aún sin servicio eléctrico. El mediodía de este martes en Venezuela ha estado acontecido por fallas en la electricidad al occidente nacional. Desde Lara y Zulia llegan avisos de 5 bajones eléctricos seguidos, mientras que a las 2:20 usuarios merideños reportaron un apagón general en el estado andina. Falla en días anteriores. Zulianos han venido denunciando recortes eléctricos en sus sectores desde finales de la semana pasada, según @reporteya. También usuarios reportaron fallas de electricidad en Mérida, Portuguesa, Táchira, Cogede, La Guaira, Acarigua y zona de Trujillo como la capital Valera. Además, en el sur del lago de Maracaibo, es decir, que la zona del sur de Venezuela, o del sur, perdón, sur del estado Zulia, están sin servicio eléctrico como Santa Bárbara, El Escalante, El Catatumbo fronterizo y por supuesto San Carlos. Grave problema que sigue afectando a toda Venezuela el servicio eléctrico. Bueno, Alan, Nancy, nos estamos despidiendo ya a esta hora. Carlos Uzcategui, el Miura, desde el departamento de La Guajira, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos, con un tema muy hermoso. Bueno, fue el reporte de Carlos Uzcategui, el Miura, desde La Guajira Binacional.
Seguimos con más información. Y el canciller español insta a que se retome el diálogo político en Venezuela. Pues el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, dijo el día de hoy que la solución de Venezuela tiene que venir desde los principios y de los propios venezolanos e instó a la importancia de que el diálogo entre el gobierno y la oposición vuelva a ser una realidad para que el país pueda avanzar por la senda de la democracia. Así lo indicó el ministro en un pequeño grupo de periodistas, entre ellos F, en la Embajada Española en Washington, tras reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Álvarez también destacó que la reciente victoria de la oposición en las elecciones regionales del estado Barinas, hasta ahora pues en las plazas se ve lo fuerte del chavismo, muestra que hay una vía de democracia y de diálogo en Venezuela. Vamos a hacer todo lo posible porque el diálogo entre el gobierno y la oposición pues vuelva a ser una realidad y se pueda avanzar por la senda de la democracia. Esto es lo que ha venido agregando Álvarez. Bueno, y Venezuela será sometida a un nuevo examen en materia de derechos humanos. Y cada vez que se anuncia esto, el gobierno empieza a temblar, porque este nuevo examen lo va a realizar las Naciones Unidas en el marco del llamado tercer ciclo de examen periódico universal de Venezuela. Esto va a ser el próximo 25 de enero. Las organizaciones venezolanas de derechos humanos enviaron a propósito 112 informes que abordan 34 temas sobre situaciones, problemáticas, abusos y violaciones de derechos humanos en el país, con el fin de brindar información actualizada y veraz a los estados que desean participar como evaluadores. ¿Qué ocurre? Venezuela se comprometió con las Naciones Unidas para hacer una evaluación anual de sus circunstancias en materia de derechos humanos, y esto lo hizo bastante presionado por las circunstancias y la información que empezaba a fluir sobre la violación de derechos humanos. Hasta ahora a Venezuela se le han hecho 2 exámenes sobre este tema, y en los 2 exámenes, imagínense ustedes, ha salido raspada. Ahora viene un tercer examen y creo yo, antes de que se produzca alguna información al respecto, que también saldrá raspada. ¿Por qué? Porque las condiciones, más que mejorar, han empeorado en materia de derechos humanos, porque no solamente se analizan los derechos humanos básicos, el derecho a la vida, el derecho a la salud, etcétera. Se analizan también temas transversales de derechos humanos como la democracia, el pluralismo político, el Estado de Derecho e independencia de la justicia, la lucha contra la corrupción, la transparencia y acceso a la información pública, la emergencia humanitaria compleja, los crímenes de lesa humanidad, derechos humanos y medio ambiente, grupos armados, derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, además de los derechos de poblaciones específicas como los niños, niñas, adolescentes, personas mayores y personas con discapacidad. Creo yo que frente a todos estos elementos que apenas he mencionado someramente, hay algún derecho violado por parte del Estado venezolano y por parte de las organizaciones que lo integran. Y estudiantes de la UCB exigen que se retomen las clases presenciales. Así lo han venido manifestando estos estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, que han llamado a todas las autoridades para que se retomen las clases de modalidad presencial en todas las facultades, todas las escuelas y las instituciones. Todo esto tras casi 2 años de suspensión debido a la pandemia del COVID-19. Jesús Mendoza, consejero universitario de la UCB, ha indicado que los estudiantes de carreras prácticas no han podido avanzar en el periodo académico al no tener las actividades presenciales que permitan realizar las prácticas exigidas por los diferentes programas. Además, ha señalado que solo 9 de las escuelas de la UCB han avanzado en modalidad semipresencial. Bueno, y con esta información vámonos a la pausa comercial y musical del momento, y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, un tema bastante bonito, este tema Mi Pueblo Natal, un tema clásico de la música tradicional colombiana, interpretada por varios cantantes colombianos han participado en este tema, y esto nos sirve como excusa para iniciar el segundo bloque de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Y vamos con más información. Y Maduro celebra renovación de las relaciones multilaterales con Perú,
Pues así lo ha venido asegurando Nicolás Maduro en la tarde de hoy, que las relaciones multilaterales se han renovado, lo que ha permitido la creación de esas nuevas alianzas. Las relaciones multilaterales de Venezuela se han renovado, permitiendo la creación de estas alianzas para el beneficio de las grandes mayorías. Además, el fortalecimiento de la política exterior es fundamental para elevar la cooperación entre los pueblos. Esto es lo que ha escrito en la cuenta de Twitter Nicolás Maduro. Bueno, pero es aquí donde uno se pregunta, ¿realmente qué beneficio le trae a Venezuela estos supuestos acuerdos, convenios, de los cuales no ha mencionado ninguno? No ha dicho ninguno, simple y llanamente muy genérico, ha dicho acuerdos, convenios, etcétera, pero políticas que no traen ninguna consecuencia real para el pueblo venezolano, no deja de ser papel y no deja de ser letra que no se cumple. Así de simple. Si alguien pudiera hacer una investigación sobre los últimos 5 años en materia de acuerdos que ha firmado Venezuela con otros países. Y le aseguro que lo único que ha funcionado es la compra por parte de Venezuela de equipos militares, de armamento, de cosas para la represión. Pero acuerdos reales de producción económica, de desarrollo económico social en el país no hay. Les puedo asegurar eso. Sin embargo, reto a cualquiera que pueda hacer una investigación de los últimos 5 años de acuerdos de Venezuela con otros países que no dejan de ser más que palabreríos, palabras políticas, palabras huecas que no llenan realmente las necesidades del pueblo venezolano. Y en otro orden, ¿cómo Irán está ayudando a Venezuela a aumentar la producción petrolera pese a las diferentes sanciones que tiene con Estados Unidos? Pues de las entrañas del subsuelo venezolano ha empezado a salir más petróleo, luego de que la producción de crudo de ese país sufrió en los últimos 2 años un retroceso histórico hasta niveles propios de mediados del siglo XX. En los últimos meses pues se ha registrado un repunte en lo que ha llevado el mes de noviembre pasado hasta 824.000 barriles, casi el doble de los 340.000 extraídos en el mismo año 2020. Y en una entrevista transmitida por Venezolana Estatal el pasado 1 de enero, el mandatario Nicolás Maduro presumió de que el país habría logrado volver a producir 1 millón de barriles diarios. Este año llegamos a 1 millón. La meta el próximo año pues es llegar a esos 2 millones. Esto es lo que ha venido afirmando el mandatario. Bueno, pero la verdad verdadera es que solamente se produjo durante 15 días del mes de diciembre 1 millón de barriles. De un año completo solamente 15 días del mes de diciembre del año 2021. ¿Y el resto? No, y el resto pues siempre estuvo por debajo del millón. O sea, no es un gran logro, no es ningún mérito, no es ningún alcance. En este momento no se está produciendo 1 millón de barriles diarios de petróleo en Venezuela. Bueno, y Eugenio Martínez, especialista en temas políticos y electorales, periodista venezolano, ha señalado a través de su cuenta que las trabas burocráticas, políticas y técnicas que el CNE impuso a la petición de revocatorio del 2016 se han convertido ahora en facilidades. En cuestión de 2 horas, el CNE eliminó el requisito que nunca debió existir de conformar el grupo promotor del referéndum revocatorio. También eliminó este peso y al menos 62 días de trámites burocráticos según la norma que estuvo vigente hasta el 17 de enero, es decir, hasta ayer. En la imposición de este requisito en el 2016 se perdieron casi 4 meses entre debates políticos, legales y técnicos. Adicionalmente, el CNE en 2 horas resolvió 3 de los 8 pasos que se necesitan para realizar el revocatorio, ahorrándole a los promotores 17 días hábiles de espera en trámites burocráticos. En el 2016, afirma Eugenio Martínez, el CNE trabajó para que no se concretara la petición de referéndum revocatorio. Hasta ahora, en el 2022, las decisiones del CNE apuntan no a respetar la ley, sino a facilitar la primera etapa de la petición del revocatorio. Dicho todo esto, mientras no se conozca el nuevo reglamento, afirma el periodista, para convocar el revocatorio cuesta fijar posición sobre la iniciativa. En este caso, prefiero esperar a ese reglamento. Y como él, lo esperan todas las organizaciones promotoras de referéndum, porque allí sí se sabrá realmente cuál es la ruta, cuál es la manera de llegar hasta el referéndum revocatorio de este año. Pero el presidente encargado, Juan Guaidó, ha mencionado que no hay ninguna muy buena intención tras la decisión del Consejo Nacional Electoral
de aprobar las solicitudes para la eventual activación de este referendo revocatorio contra Nicolás Maduro, aunque considero que hay que estudiar estas opciones. Ninguna buena intención tiene el CNE tutelado por la dictadura, no hay una buena intención en este anuncio del CNE, es lo que ha venido afirmando en una entrevista con analítica.com. Bueno, ahí está entonces la situación del referéndum revocatorio, de la perspectiva de Guaidó. No confío en un CNE que sea nombrado por el régimen, no confío. Y hasta no ver otras señas, Guaidó no va a confiar, así como el resto de los venezolanos. No van a confiar en este proceso hasta que no se muestre un camino seguro, un camino libre de obstáculos como se intenta hacer en este proceso de referéndum revocatorio. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con la segunda parte del reporte de Carlos Uzcategui, el Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde Barranca, departamento de La Guajira, la tierra amable de Colombia. Carlos Uzcategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos a Alan, Nancy y a todo tu gran equipo de producción. Hoy vamos a referir un tema que es muy importante, está en boga, está en el momento. Está lo que pasó ayer en la SODI Zulia. Y por supuesto con dos actores, un general de la Montonera, porque eso es indiscutible. Un militar de la Montonera, gente que ha venido subiendo según la jaladera de bolas o la adulación dentro del régimen de Maduro. Pero como también tendremos a una persona, un sindicalista que le está dando batazo limpio, plomo parejo a las costillas al gobierno nacional. Y es algo que no se puede pasar por encima. Grave situación petrolera en todo Venezuela, en todo el país. Cuarta de gasolina, las cuartas del gasoil y por supuesto los productos del petróleo como los aceites hidráulicos, la liga de freno, que pasan ya sobre los 4 y 5 dólares cada litro. Es decir, sobrepasa el precio internacional. Aparte, el régimen de Nicolás Maduro ayer ordenó al general de la SODI que tenía que ponerle ojo a las gasolineras en el estado Zulia. ¿Cómo que Manuel Rosales no ha entendido la situación real de lo que están haciendo ellos? Pero veamos primero lo que dijo el general de brigada de la SODI Zulia en la rueda de prensa. Revisando cada uno de los problemas para solucionarlos, para darle solución inmediata, revisando las órdenes emanadas, por supuesto, por nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe, en su alocución, informando que vamos a tener operativos constantes de supervisión al máximo de las estaciones de servicio, cumpliendo todas las normas establecidas, defendiendo en todo momento a la población, a la correcta distribución del combustible y combatiendo todas las mafias que puedan haber en pro o que estén ligadas a la parte del combustible. Nos vamos a combatirla y que puedan quitarle la paz, por supuesto, a nuestra población. Nos encontramos desplegados constantemente desde esta mañana, todos los estados mayores de las diferentes unidades superiores de esta zona operativa de defensa integral, los diferentes oficiales generales, oficiales superiores, supervisando las estaciones de servicio. Nos encontramos revisando también todos los temas, todos los ámbitos en lo que respecta a todas las áreas para llevar esa mayor suma de felicidad posible a nuestro pueblo. Bueno, ustedes observaron en esta rueda de prensa del general Remigio Castillo cómo el presidente Maduro le ordena, le da con un charapo duro, donde tiene que estar supervisando, controlando las gasolineras. Ese es otro potecito de humo en el Zulia, ya que la carestía en la gasolina es insólita, increíble. Colas de 4, 5 y 6 días, no horas, son días de lo que está pasando actualmente el occidente del país, donde nació el petróleo, donde está la cuna petrolera de Venezuela. Pero vámonos ahora a otro punto, refinerías, labores sindicales.
Hay un hospital que fue muy conocido en toda América, y estamos hablando de Sudamérica, Centroamérica y por supuesto de Norteamérica. Se trata del Hospital Coromoto, en Maracaibo, donde estuvo la unidad de quemado más importante de América. Hoy día simplemente es un dispensario. Pero hoy tenemos al sindicalista Henry Mayimbu Sánchez, que nos va a comentar cómo está la situación de los obreros calificados y obreros temporales de PDVSA, Antigua en Lagunilla, de Maravén, Pequibén y por supuesto de Lagobén. Henry, bienvenido. 17 de enero, nuevamente para denunciar el colapso y el desastre que existe a nivel de la gerencia de salud. Desde el movimiento 21 de enero y el sindicato Sinutrapetrol de Lagunilla, hacemos un llamado al ministro Talera Izame, al presidente de PDVSA, al director ejecutivo de salud, Dionis Leú, y a la directora María Costa a declarar en emergencia al Hospital Coromoto. En estos momentos se encuentran la niña Leoani Paz y el compañero Mauro Vilche, pacientes con condiciones especiales. El segundo, un paciente psiquiátrico jubilado que no recibe medicamentos ni insumos. El hospital está colapsado. El Zulia colapsa sus clínicas propias y el mismo Hospital Coromoto. Presidente de la Federación, responsable directo de la cláusula 42, es necesario a los movimientos, sindicatos y factores del Zulia una unificación y tomar el Hospital Coromoto en una protesta con los medios de comunicación como bastión de lucha del Zulia. Henry Sánchez, Mayimbu, se convocan a toda la fuerza de los sindicatos, movimientos, factores y trabajadores. En estos momentos hay una crisis del sistema de salud de los trabajadores petroleros. Ya basta, es necesario levantar la voz y dar la lucha y asumir con voluntad y gallardía toda esta responsabilidad que pesa en los hombros de 30.000 trabajadores activos. Bueno, ahí tenemos la opinión muy personal del sindicalista Henry Mayimbu. Algo que ha venido sucediendo no ahora. Esto tiene años de la situación en el sector petrolero, en lo que era, porque lo voy a decir así, la extinta PDVSA, la verdadera PDVSA. Hoy los obreros petroleros no tienen una TEA real, reciben simplemente una bolsa de mercar o de Pedeval, como dicen algunos, y que todavía se las dan. Pero en realidad, el obrero petrolero calificado no tiene un seguro verdadero, un seguro social estable para él y para su familia. Hoy solamente ganan $4.25. Un perforador de primera línea está en 5.8. Y por supuesto un encadenador petrolero de balancines en el lago apenas está en $10 mensuales. Pero no tienen un seguro de vida como lo tenían antes. Ninguna aseguradora actualmente en el occidente del país. Y cuando hablamos del occidente del país hablamos de el estado Falcón, el estado Zulia, parte del estado Sucre y por supuesto allá en Maturín, que allá vendremos con otros temas de esa zona. Grave en la situación donde aparte de todo, las comidas en muy mal estado. Las farmacias de los petroleros, eso no existe, eso es una mentira. Como dicen ellos, solamente conseguimos paracetamol de los cubanos, conseguimos aspirina y a veces, y unas vitaminas que no sabemos cómo son potecitos blancos, amarillos como ellos nos los comentan, pero sencillamente no tienen ninguna relevancia dentro de lo que es la farmacología venezolana. Bueno, señores, ya para despedirnos, les voy a dejar un videíto para que rían un poquito también, como lo llamamos nosotros, las ridiculeces del gobierno. Feliz día para todos, Carlos Ucategui, el Miura. Del barrio Venezuela, le damos las gracias al gobernador del estado Sucre y al presidente Nicolás Maduro por esta bendición y por esta aporte aquí a la comunidad del barrio Venezuela, que de verdad le hacía falta. Estos huevos y estos pollos, muy agradecidos, estamos aquí en la comunidad del barrio Venezuela por este aporte. ¿Qué pasó? Le cayó el pollo en la pata.
Bueno, ese pollo le dejó ese dedo magullado, ¿no? Para él no fue precisamente una bendición, pero estamos llegando al colmo del ridículo, o sea, tener que hacer mensaje político para justificar que se le entregó un pollo y unos huevos a una gente, pues definitivamente es la muestra de la política chabacana que vivimos en Venezuela. Y denuncian que el Tren de Aragua cobra vacuna en el puente internacional Simón Bolívar. Mayerlin Villanueva, un habitante del estado Táchira y migrante pendular, denunció que fue víctima de extorsión por parte de un hombre que se identificó como miembro de la banda del Tren de Aragua. El hecho ocurrió el pasado domingo en el puente internacional Simón Bolívar en horas de la tarde. Villanueva ha venido señalando el día de hoy que el supuesto integrante de la banda delincuencial cobra una especie de tasa de salida para permitir el cruce peatonal a través de este puente. También indicó que el hecho sucedió cuando retomaba nuevamente a Cúcuta con dirección a San Antonio junto con sus 2 hijos menores de edad, un primo y un carretillero que contrató para llevarle la maleta y un carrito de las compras. Así empieza toda esta tortuosa situación para pasar a buscar alimentos. Bueno, y con esta información vamos a la pausa comercial musical del momento y a regreso seguimos acá en Venezuela siempre Venezuela. Queremos agradecer la participación de Radio Delfín 1060 AM en el Control Master a John Camacho y a nuestro corresponsal Carlos Suscategui, el Miura. Ya regresamos. Oye, qué belleza de tema Mi Corazón es Venezuela. Varias agrupaciones y cantantes venezolanos estuvieron dándole vida a este tema que nos permite iniciar así la segunda hora del programa Venezuela siempre Venezuela. Y en esta segunda hora de la tarde de hoy damos un saludo a nuestra emisora aliada 91.5 FM Aruba Estéreo, que se incorpora a esta señal que desde Cúcuta genera para todo el mundo. Bueno, y tenemos un invitado que no es un invitado cualquiera, porque ya forma parte también del equipo de producción de este programa Siempre Venezuela. Se trata del doctor Raúl Ochoa Cuenca, profesor de Derecho Internacional Público y licenciado en Ciencias Jurídicas. Con él hemos conversado en otras oportunidades, pero vamos a darle el saludo de feliz año. Feliz año, doctor Raúl, ¿cómo está? Bienvenido al programa Venezuela siempre Venezuela. Muchas gracias, igualmente a ustedes, ¿no? A ti, a Nancy y al resto de los compañeros que trabajan en esta importante emisora. Bueno, doctor, hay un tema fundamental. ¿Cuál es el análisis que hace usted sobre este año 2022? Hablamos de referéndum, hemos hablado también de la situación económica, una presunta reactivación económica del país. Bueno, hay varios elementos que se suman en este análisis para lo que puede ser este 2022 para los venezolanos. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo comenzaría por algo que realmente es de vital importancia para Venezuela. Fueron las declaraciones del viceministro de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa hace pocos días, 3-4 días, donde dijo, ante esta polémica que tiene la Federación Rusa con los Estados Unidos, con la OTAN y con la Unión Europea, de que si los americanos o la OTAN aceptaban a Ucrania, como es el deseo de ese país, de entrar a ser parte del Tratado del Atlántico Norte, NATO, OTAN, ellos en represalia instalarían bases militares, evidentemente con baterías de misiles, etcétera, etcétera, en Cuba y en Venezuela. Bueno, esto es de una gravedad inaudita, porque imagínese usted instalar misiles en Venezuela a 2.500 kilómetros de distancia de los Estados Unidos de América. Uno, ¿son esos misiles solo para antitanques o son misiles intercontinentales? Serían misiles intercontinentales con cargas explosivas atómicas, ¿no? De manera que yo creo que es algo realmente que deberíamos, el mundo libre, el mundo occidental debería estar
como creo que en realidad está muy preocupado ante estas afirmaciones de la Cancillería rusa. De hecho, hace un minuto estaba revisando un diario argentino que decía, que escribía que hoy la Cancillería rusa volvió a rebatir que realmente esa es la intención, que si Ucrania y Georgia entran a ser parte de la Organización del Tratado de Atlántico Norte, OTAN, o NATO por sus siglas en inglés, ellos instalarían este tipo de armamento, además de instalar tropas del ejército ruso en estos dos países. Es algo realmente muy grave, ¿no? Por todas las implicaciones. Imagínate que esas fuerzas armadas rusas estén, por decir, de control en la zona fronteriza con Colombia. Es una zona que en cualquier momento explota, hace una erupción, es un volcán subterráneo como el de Tonga. Es que ahí vemos un aspecto de verdad bastante curioso y significativo. Primero, el tema de la soberanía, que obviamente ha sido violada con estas declaraciones. El vicecanciller ruso actúa como si Venezuela fuera una colonia realmente de la federación. Pero por el otro lado está el hecho de que Colombia es integrante de la OTAN, es país invitado a las sesiones de la OTAN. O sea, estamos trasladando este conflicto a América Latina, prácticamente. Así es. Sí, usted ha dicho algo, tú has dicho, Alan, algo que es totalmente cierto. Colombia es el único país fuera, evidentemente, de los Estados Unidos y de Canadá y de los países europeos, a excepción de Irak y Afganistán, que ambos estuvieron en guerra, que fueron parte como socios, o digamos socios no a pleno derecho, pero socios de la NATO. Esto sería gravísimo. Además, se nos está olvidando, pareciese mentira que a la Cancillería rusa se le está olvidando que la isla de Bonaire no es un protectorado holandés, es un municipio de ultramar. Entonces, yo me imagino que qué dirá el Reino de Holanda cuando a 140 kilómetros, que es la distancia que se cubre, que es la distancia entre Puerto Cumarebo y Kralanic, la capital de Bonaire, son 140 kilómetros. Entonces, la frontera de la Unión Europea es ahí. Yo no sé, pero a mí me parece realmente que estamos como viviendo una película de ciencia ficción. Uno, como te decía, realmente han medido la Cancillería soviética de Rusia las consecuencias solo de decir eso. Mira, solo con la declaración, hubo inmediatamente una declaración del ministro de la Defensa colombiano, donde advirtió que estaban preparados para cualquier eventualidad. ¿Qué es lo que vamos a dónde estamos yendo? A un conflicto regional aupado por grandes potencias militares internacionales. Un conflicto fronterizo podría dar inicio, porque ese conflicto fronterizo estaría involucrado, como tú también bien dijiste, un país miembro de la NATO. Se comenzaría un proceso de guerra intercontinental. Sería un proceso de guerra solo con fusiles. No lo creo. Es muy probable que se utilicen las armas sofisticadas que el mundo, que estas grandes potencias cuenten hoy. De manera que esa sería la primera idea sobre la conversación de hoy. Las inauditas y graves declaraciones de la Cancillería rusa, y tú dijiste algo muy importante, pero es que no se pueden comportar como si nosotros fuésemos una colonia o un protectorado. Los protectorados terminaron con la Sociedad de Naciones en 1940. En manera lo que me da bastante indignación, doctor, es la reacción tan sumisa
del ministro de la Defensa de Venezuela, que prácticamente ha avalado, sin saber, sin conocer y prácticamente de una manera totalmente ilógica, ha avalado las declaraciones de los representantes rusos. Pero lo que más aterra es el silencio de todo el resto del gobierno, incluso del canciller venezolano, quien no ha manifestado ni ha dicho nada en absoluto sobre esta materia, más allá del hecho de decir que se ratifican los compromisos y los acuerdos entre ambos países. Exacto. Otra de las cuestiones que nosotros no sabemos es cuáles son esos compromisos y esos acuerdos que han firmado el gobierno venezolano de Maduro con la Federación Rusa. Pudiera ser que en esos acuerdos secretos que tienen, porque secretos porque no los conoce nadie, pudiesen haber previsto este tipo de cosas. De hecho, ayer el general Christopher, que fue un jefe de SEBIN que está exiliado en Miami, aseguró que Rusia tiene dos bases, una en el estado Carabobo y otra en el estado Miranda. Dejándote dicho que se ha comentado en muchas oportunidades que hay grupos de soldados rusos custodiando algunas zonas estratégicas del arco minero. Por ejemplo, que producen una serie de minerales estratégicos como uranio o como el coltán, que son tan utilizados en el mundo comercial hoy día. Ahora bien, no quisiera, doctor, dejarlo ir sin hablar sobre el tema del revocatorio, del referéndum revocatorio. ¿Usted cree que esa vía va a andar lo suficiente como para motivar a la gente a participar? Bueno, yo creo que la gente está muy motivada. Yo creo que la gente participará. Yo estoy a favor del revocatorio. Lo que siempre le decía en una oportunidad al doctor Pérez Viva, que es un viejo amigo, le decía que ojalá ese revocatorio fuese, atención con lo que voy a decir, por favor, no puede ser, ruego que no sea interpretado de una forma distinta. Debería ser negociado con las autoridades electorales, porque recordamos con facilidad que en el anterior proceso, cualquier juez de municipio simplemente paralizaba el proceso nacional porque había una denuncia de falsificación de firmas. O sea, si realmente los instrumentos con que van a usar el mismo gobierno y el Consejo Nacional Electoral va a utilizar esta serie de trucos, el revocatorio no va a ir a ninguna parte. Pero si hay un compromiso, que me imagino que lo debe haber, como consecuencia de las frustradas negociaciones de México, el revocatorio podría tener algún significado muy, muy importante en el futuro próximo. Doctor, muchísimas gracias. El doctor Raúl Ochoa Cuenca, que es invitado permanente a este programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, haciéndonos un análisis sobre estos puntos tan importantes para el desarrollo social y político del país. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Alan. Muchas gracias, Nancy. Muchas gracias, equipo de el 1160. Seguimos entonces con más información. Y a propósito de estos temas fundamentales que ya el doctor Raúl Ochoa pues ha venido señalando, el tema de Rusia y el tema de las declaraciones de algunos funcionarios sobre este tema, pues hay que indicar que el país pues se encuentra esperando una aclaratoria por parte de los funcionarios del régimen sobre estos temas. Más allá del ministro de la Defensa y una tímida intervención del canciller, no ha habido mayor posición sobre este tema. Y uno supone entonces, como lo hace entrever el doctor Ochoa, que hay acuerdos, que hay algún tipo de relación secreta ya aceptada y convenida entre las partes, lo que constituye una violación a la Constitución Nacional. Porque la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es bastante explícita al señalar que no se aceptan misiones militares dentro de su territorio y menos operativas. Y resulta que si es verdad lo que ha dicho el general Christopher, el antiguo director del SEBIN, hay
en el territorio venezolano ya bases operativas de los rusos, de los rusos, sí, en nuestro territorio, lo que puede indicar una expresa entrega de la soberanía y una actuación totalmente criminal y vinculante por parte de los funcionarios del régimen de facto de Nicolás Maduro. Y a esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a la pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, bien sabrosito este tema, Mi Felicidad, con Víctor Muñoz y Nacho, que lo han interpretado para que así le demos pie al último bloque de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Seguimos con más información. Y esta es una noticia que está en desarrollo y esto es lo que indigna con este gobierno de facto que hace que las familias salgan a arriesgar su vida. Y una niña de 7 años se ahoga en el Río Grande luego de que su madre perdiera el equilibrio tratando de cruzar hacia los Estados Unidos. El alguacil del condado Valverde, Joe Fral Martínez, ha indicado que el cuerpo fue hallado al lado de México. Esto es una noticia que aún está en desarrollo y es lamentable. Esto indigna cuando el gobierno dice, ¿por qué salen si tienen todas las condiciones acá? ¿Por qué se van y dejan el país? Los niños no tienen por qué salir a pasar todas estas necesidades. Es lamentable la situación, Alan. No, bastante triste. ¿Y cuántos niños no han perdido la vida en esta travesía de la huida? Porque es una huida de miles de venezolanos hacia el exterior buscando alguna alternativa, un futuro que su país le niega, que el régimen de facto le niega y los obliga en esta migración forzosa a salir. Esa niña pasará a ser parte de la estadística de otros niños que han fallecido en ruta, no solamente en esa frontera con los Estados Unidos, sino también en la frontera con Colombia, porque hemos visto cómo en los páramos y las carreteras colombianas han quedado niños venezolanos y otros adultos también en búsqueda de un futuro. Y Ronald Carreño continúa sin fecha de juicio. Esto es lo que viene denunciando su abogado, pues tras llevar a 450 días preso, Ronald Carreño no tiene fecha para iniciar formalmente un juicio en su contra. Sí, lo ha venido advirtiendo el día de hoy el abogado defensor del comunicador social, Joel García, y es lo que ha dicho a través de una entrevista ofrecida a Circuito Éxito. García ha venido explicando que en agosto del 2021 se hizo una fase intermedia en el caso de su cliente, la cual consistió en la realización de la audiencia preliminar en donde se determinó que Carreño pasaría a juicio y que este debería comenzar en el mes de septiembre. En opinión del abogado, Carreño está viviendo una condena en el lugar donde está recluido sin juicio y sin fecha probable para que el proceso se lleve a cabo. También añadió que el estado de ánimo del comunicador social ha mejorado y que Carreño está convencido de que saldrá libre porque es inocente. García insistió que la revolución judicial es una farsa porque la misma se hizo para descongestionar los centros de reclusión, pero no llegó a los presos políticos. Bueno, y Nickmer Evans, no vamos a esperar que la dirigencia de la oposición venezolana deshoje la margarita. Él forma parte, es uno de los coordinadores del movimiento por el revocatorio Mover y afirma que agilizan los trámites concernientes para la legalidad de dicha plataforma ante el Consejo Nacional Electoral y que esta sea la única que impulse la recolección de firmas para tal fin. El integrante de la plataforma Movimiento Revocatorio insistió en la participación de todos los sectores, pero que no lleguen tarde como acostumbran a hacer. Sin embargo, Nickmer Evans refiere que no descarta la participación de otros sectores que conforman la oposición venezolana y sostiene que ha habido reuniones para incluirlos y el que se sienta excluido que nos avise. Pero no vamos a esperar a que la dirigencia de oposición venezolana deshoje la margarita, porque el cálculo político de algunas organizaciones ha mantenido en duda su definición. Aquí el propósito es dar el pie hacia adelante para activar y sumarse al referéndum revocatorio. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre vamos con el reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reciban el saludo del amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bueno, y en este contacto vamos a comentarle algunas de las noticias más importantes hasta este momento en esta zona del departamento de Arauca, desde la capital.
Secuestran en Arauca a la señora Narda Cisneros a las 8 de la mañana de este 18 de enero. Hombres armados llegaron hasta el barrio Unión, lugar de residencia de la señora Narda Cisneros, procediendo a sacarla de su vivienda. Según se pudo conocer, los secuestradores serían miembros de las disidencias de la FARC que se presentaron en el lugar y la obligaron a subir a un automóvil de color verde que se dirigió con dirección hacia el malecón ecoturístico, por lo que es muy posible que se haya trasladado o la hayan trasladado a territorio venezolano. Asimismo, se informó que la señora Narda Cisneros había sido amenazada y la habían intentado extorsionar en varias oportunidades. Sus familiares se mostraron preocupados por la seguridad, ya que este hecho se presentó a solo 150 metros del Comando de Policía de Arauca. Esta noticia ha llenado pues de conmoción a la población de Arauca. Por otra parte, la Unidad de Salud de Arauca y Secretaría de Educación Departamental realizarán una gran jornada de vacunación. Esto lo dio a conocer Juana Moreno, secretaria departamental de Educación. Anunció además que el próximo viernes 21 de enero, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, se inmunizarán a los menores en determinados colegios del departamento, donde pueden acudir todos los menores a protegerse. Luego de un diálogo y concentración con los diferentes rectores, se acordó que los puntos de vacunación serán las siguientes instituciones educativas. En Arauca, el Colegio Santander Primaria; en Saravena, Concentración de Desarrollo; en Arauquita, el Liceo del Llano; en Fortul, Alejandro Humboldt; en Tame, el Liceo Tame; y en Puerto Rondón, La Inmaculada; y en el municipio Cravo Norte, Concentración Teodoro Hurtado. De otra parte, la referente del programa ampliado de inmunización PAI, Yunibeg Castro Henao, aclaró que los niños y niñas pueden recibir todos los biológicos del esquema regular, los refuerzos de sarampión, rubiola y la vacuna contra el COVID-19. También se le hace un llamado, pues, o se le recuerda a los padres, madres y cuidadores de los niños presentar documento de identidad del menor, así como también el carnet de vacunación, y cumplir con las medidas de protección como el uso de tapabocas. También, amigos, es importante destacar que bueno, amigos, también se conoció y dice: atención, vacuna Moderna no va más como dosis de refuerzo en Colombia. Una gran advertencia emitió el Ministerio de Salud frente a la escasez de dosis de Moderna que existe en el país, por lo que anunció que los biológicos de dicho laboratorio únicamente se aplicarán a los colombianos que necesiten la segunda dosis contra el COVID-19. Es decir, que la vacuna no se utilizará para el proceso de inmunización ni para las dosis de refuerzos o terceras dosis. Actualmente el país cuenta con 1.006.820 dosis de vacunas de esta farmacéutica, por lo que solo se asegurarán para completar esquemas en personas que necesiten segundas dosis. Así las cosas, las personas que quieran iniciar su esquema de vacunación lo tendrán que hacer con la vacuna de otros laboratorios. Para esto arribará al país un cargamento de 2.4 millones de dosis de Pfizer donadas por el gobierno de Alemania. Es importante saber que los colombianos que quieran aplicarse la tercera dosis del refuerzo y que su esquema inicial fuera Moderna, lo podrán hacer con las dosis de AstraZeneca, que está disponible en los diferentes puntos de vacunación que están habilitados a lo largo y ancho del país. Por otra parte, amigos, y que quiero hacerles comentario pues de lo que se vive en Venezuela. Realmente
lo que la gente tiene que padecer en las vías producto de las alcabalas que se presentan. En primer lugar, los funcionarios dicen que amparados en los artículos 191 y 193 del Código de Procedimiento Policial, nosotros hemos querido pues mostrarles a ustedes evidencia de lo que ocurre en las alcabalas de Venezuela. Veamos este video y luego el comentario. Usted no leyó ni para dónde va ni para dónde va eso, ni para dónde va la guía. Que son falta de respeto a los funcionarios que se encuentran realizando su labor diario en los puntos de atenciones viales. Quiere presentar una resistencia a la autoridad, no dejar... En ningún momento, compadre, yo simplemente le pregunté a usted si sabía hacer eso, si sabía amarrar eso, porque yo no estoy capacitado para eso. Okay, esta es una muestra, amigos, de lo que ocurre en las alcabalas, en las carreteras de nuestro país, donde los funcionarios, de una manera, si se quiere, arbitraria, descortés, hacen uso del poder que les da portar el uniforme para a veces hasta maltratar a los ciudadanos. No se diga de las alcabalas que colocan para revisar a los pasajeros que viajan constantemente en las unidades colectivas. De verdad que es denigrante y no es una búsqueda de alguna sospecha que se tenga, simplemente siempre es con ánimos de aplicar lo que se conoce en el argot popular como el matraqueo. Bajan a las personas, les revisan todas las pertenencias y luego les dicen que necesitan una colaboración, que el comandante o cualquiera de los funcionarios de alta jerarquía necesitan que les colaboren. Esto pasa, amigos, en todas las alcabalas de Venezuela, pasa con todos los ciudadanos y de verdad que es indignante lo que ocurre. Esta especie de decadencia moral en los funcionarios, que de verdad a veces nos preguntamos si cambiando de sistema, si cambiando de presidente o de régimen, esto pudiera cambiar. Sin embargo, creemos que está en la mentalidad de la gente, está en ese que porta el uniforme y que se ve superior ante el ciudadano común para extorsionar y para cobrarle prácticamente peaje por transitar por las carreteras de nuestro país. Existen leyes y justamente el fiscal general de la República ha dicho que ese tipo de alcabalas se deben acabar. Sin embargo, allá lejos del poder, en Caracas o en cualquier parte, un funcionario emite cualquier opinión, pero aguas abajo ocurren esta y muchas cosas más. Mis amigos, desde acá, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela. Y te fijas, Nancy, uno de verdad queda pero muy molesto con esta gestión del fiscal de facto, Tarek William Saab. Sale en una nota de prensa, sale divulgando a través de sus medios de comunicación lo siguiente:
El fiscal general Tarek William Saad informó en sus redes sociales la captura en el estado Mérida de un sujeto que cometió maltrato animal contra las mascotas de su pareja sentimental. Imputado por el Ministerio Público en Mérida, Darling Ledesma, quien en venganza contra su pareja mató a su conejo, al cual lanzó desde una altura contra el pavimento, y a su perro, al cual ahorcó con sus manos. Bueno, para el fiscal esto es muy importante y creo que hay bastantes fiscales en Venezuela como que para que pudieran atender este caso. Pero por otro lado, señala más adelante, por si fuera poco, el victimario también apuñaleó a su cuñado para evitar los hechos. Ledesma será imputado por daño animal ajeno, maltrato animal, justicia por mano propia y lesiones leves calificadas. Ahora yo pregunto, no por denigrar a los animales son seres sintientes. ¿No debería haber sido primero, en este caso, la información sobre el caballero que fue herido con una apuñaleado? Y para eso existe también un Ministerio de Ambiente. Me imagino Claro, que debe existir una persona que está delegada para esas funciones y realizar estas aparentes pesquisas. Bueno, pero entonces sale el fiscal general de la Nación hablando de estos temas que no dejan de ser importantes, pero yo indico, hay suficientes fiscales en Venezuela especializados que pueden atender este tipo de información. El fiscal general de la Nación debería por lo menos decirnos cómo van las investigaciones de la masacre del Ripial, debería decirnos cómo van las investigaciones del asesinato del comunicador social en Apure, debería decirnos cómo van las investigaciones sobre las desapariciones y otras cosas que han ocurrido en la frontera binacional venezolana. Debería hablar de otros temas como el tema de la corrupción y otros temas fundamentales. Pero parece que este fiscal es muy dado a redes sociales, y cuando aparece uno de estos casos en redes sociales, pues le trata de sacar un filón comunicacional, dejando lo importante de lado y lo inmediato es sobre lo cual actúa. Pero definitivamente da rabia este tipo de informaciones, y que un fiscal dedique su tiempo a estas cosas cuando hay, repito, suficientes fiscales en Venezuela como para hacer ese trabajo. ¿Y dónde están las noticias que realmente estamos esperando del fiscal del régimen? ¿Dónde están las investigaciones sobre materia de violación de derechos humanos? ¿Dónde está la declaración del fiscal sobre la ausencia de acusación o acción penal en contra de Javier Tarazona? ¿Dónde está la investigación que se haya desarrollado sobre otros tantos venezolanos que están todavía en cárceles del país y no han iniciado proceso porque ni siquiera la audiencia preliminar se ha realizado porque no hay acusación del Ministerio Público? ¿Dónde están? Eso es lo que preguntamos los venezolanos y de lo que realmente queremos ver, acciones concretas, hechos efectivos por parte de este fiscal del régimen. ¿Qué ley mordaza tiene al fiscal en esa condición para no decir absolutamente lo que está realmente pasando en el país? Sí, es evidente, ¿no? Es que la mordaza es que él también está acusado ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Y desplegaron un plan antimafias en las estaciones de servicio. Las autoridades del país desplegan este operativo denominado Plan Antimafias, destinado a combatir el contrabando de gasolina en las estaciones de servicio. Y el ministro de Petróleos, Tarek El-Azaimi, ha informado que lograron desmantelar una de esas mafias de contrabando de gasolina en el estado Táchira. Pero el Ministerio Público activa una línea telefónica para denunciar y para hacer esas denuncias sobre el tráfico de esta gasolina. Y el fiscal de la República del gobierno de Nicolás Maduro, Tarek William Saad, ha informado que fue activada esta línea telefónica para recibir esa información y denunciar ese tráfico de combustible, tal como lo anunció el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, y el Ministerio Público combate las mafias de la gasolina y activar la línea 0800 /Fisca /00 para recibir información y denuncias sobre el tráfico de combustible. Esto es lo que han colocado en la red Twitter. Bueno, y la ilegítima Asamblea Nacional de mayoría chavista aprobó en segunda discusión la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia
para disminuir el número de magistrados que rige el Poder Judicial que está al servicio del régimen de Nicolás Maduro. En tal sentido, remitirán la ley a Nicolás Maduro para que la promulgue y se reduzca el número de magistrados. Durante la plenaria, Diosdado Cabello afirmó que la modificación de la ley se hace en el marco de la propuesta realizada por el propio presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, quien sugirió reducir el número de magistrados. Claro, que saquen a los demás, pero que no me saquen a mí, parece haber dicho. Aprovechamos para hacer una reforma integral y profunda que lleva a la revisión del comité de postulaciones necesaria para que algunos reclamos de la sociedad civil que manifestaron estaban siendo dejados de lado sean incluidos. Y así con esta nota hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense.